Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Schlacht und Stände mehr sehen. Und in eurem jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der uns beherrscht. Mi nombre es Donald Kirchberg, soy hijo de Max Kirchberg. Mi padre nació en 1925 en Breslau, en ese momento era Alemania, hoy en día es Polonia, y vivió la época del Holocausto o la Shoah en Alemania y en Polonia. Breslau en 1925, como era Alemania, donde nació mi papá, allá entró al colegio. En 1936 se trasladan a Berlín. Vive en Berlín. En Berlín mi padre pasa la noche los cristales rotos. Allá desaparece su padre, o sea, mi abuelo. En 1939, en los transportes de Polonia o Polen-Transporte, a mi padre, su hermana y su mamá los sacan de Alemania y los llevan a la frontera con Polonia. Llegan a Polonia. Después en Polonia, estando en Polonia, llegan a la ciudad de Ciechanów o Ciechanów en Polonia. De allá son trasladados al gueto en Plońsk en 1941. En 1942, a finales del 42, el gueto de Plońsk es liquidado y mi padre es enviado a Auschwitz con su madre y su hermana. Llegan a Auschwitz en noviembre del 42. Y en enero de 1945, el 17 de enero, mi padre es enviado a Buchenwald, campo de concentración en Alemania, por la inminente llegada del ejército ruso a Auschwitz. Entonces los alemanes o los nazis en esa época se llevaron a todos los del campo que todavía podían trabajar para la industria de la guerra en Alemania, donde llega a Buchenwald, trabaja en varias fábricas que en ese momento todavía existían, tanto en el ensamble de la B2 como en otras municiones, y ese campo es liberado en abril de 1945 con la llegada del ejército tercero de Estados Unidos del general Patton, y allá liberan a mi padre. Esa es como la introducción de la historia para que todo el mundo ubique a mi papá un poquitico y lo que pasó. Entonces, si naciste en 1925 en Breslau, del 25, digamos al 31, hasta que entras al colegio, ¿qué puedes contar de Alemania? ¿Cómo era la situación de ese momento? Lo que yo me acuerde perfectamente bien ya es cuando ya tenía por ahí 5 años o 5 años y medio. La vida era normal como de cualquier niño que vivía allá, sea de origen de la religión judía o de religión católica o protestante. Breslau era una ciudad donde había más protestantes que católicos. No me acuerdo que alguien me hubiera dicho por la calle la palabra que usaron después los nazis, Jude, quiere decir judío. Pero digamos, lo importante es que después de la Primera Guerra Mundial era el Acuerdo de Versalles, que realmente dejó a Alemania en quiebra, porque el Acuerdo de Versalles de los aliados obligó a Alemania a pagar reparaciones enormes a todos los países donde Alemania había entrado en guerra. Entonces la economía de Alemania estaba muy complicada y muy problemática. En 1929 hay la crisis mundial y se quiebra realmente el Estado de Alemania, entra en recesión tremenda, desempleo tremendo, y empieza a surgir el fenómeno de Hitler, que hacía mucha demagogia con
que Alemania tenía que renunciar al contrato, que los judíos eran los culpables de haber perdido la Primera Guerra Mundial, y empezó todo ese murmullo el antisemitismo y la construcción del antisemitismo en Alemania, porque Hitler y los nazis culpaban a los judíos tanto de la crisis mundial como la pérdida de la Primera Guerra, el desempleo en Alemania, etcétera, etcétera. Y porque uno que se llamaba Rathenau era miembro del gobierno de Weimar. Era la República de Weimar en Alemania, pero cada 6 meses había un nuevo gobierno, o sea, porque el gobierno caía, y llamaban a elecciones porque había un descontento muy grande, y finalmente creo que nombran, o sea, los nazis empiezan a ganar poder, tienen creo que entre el 20 y el 25% del apoyo en las elecciones. 33% ganó. Claro. Y Hindenburg, el presidente de Alemania, finalmente en 1933, por las presiones del Parlamento, nombra a Hitler con su partido nazi canciller de Alemania. El 30 de enero de 1933. Y ahí empieza, poco a poco, el declive de los judíos en Alemania, con la llegada de Hitler al gobierno. Deshalb friedfertig sein und mutig zugleich. ¿Cómo te enteraste tú? Ya tenías 8 años en esa época. Bueno, de los amigos que tenía en el colegio no notaba nada al principio. Solamente que en 1935, que me acuerde bien el tiempo, llegó un amigo, muy amigo mío, y me dijo, mi papá me pidió a que no tenga amigos judíos porque podía ser perjudicial para la familia. O sea, lo que te refieres es que tenías amigos alemanes, sí, y un amigo alemán tuyo te dijo, en mi casa me dijeron que yo no debería tener amigos judíos porque ya estaba el antisemitismo en su apogeo, estaba toda la propaganda nazi en contra de los judíos en Alemania. Y digamos, esa es una de las primeras experiencias antisemitas que a mi papá le tocan directo. Porque en 1935 fueron hechas las leyes de sobre los judíos de Nuremberg. También se empezaron a ver en algunos almacenes judíos que miembros de la SA pegaba unos avisos, kauft nicht bei Juden, no compren en donde están los judíos. No compren en almacenes judíos. Que era ya la propaganda del nazismo en contra de los judíos en Alemania. ¿Cuándo se trasladaron ustedes de Breslau a Berlín? Si me recuerdo bien, en 35. 35 por las cosas de la vida, que papá y mamá resolvieron de irse a Berlín. Se trasladaron a Berlín, o sea, tanto sus padres y su hermana se fueron a vivir a Berlín. Y todavía íbamos al colegio porque el colegio nos fue prohibido después de la noche de cristales, un día después no deberíamos volver al colegio. Sí, pero vamos despacio. Llegan a Berlín y en Berlín empieza toda la propaganda contra los judíos. Sin embargo, en 1936 son las Olimpiadas en Berlín. Sí. Y el nazismo baja todos los avisos en Berlín de los almacenes, todos los almacenes que habían marcado con la J o con toda esta propaganda, bajan la propaganda para recibir al mundo en Berlín para las Olimpiadas. Y hay Olimpiadas en Berlín, todo el mundo fue, y Hitler, hay algunos libros que comentan que lo recibe como el apoyo a su propaganda, porque todo el planeta fue. En 1935, en Nuremberg, Hitler y sus secuaces nombran
o crean todas las leyes antisemitas o contra otras minorías en Alemania y las aprueban en el Parlamento, lo cual limita a todos los judíos en ese momento que eran o jueces de la República, o fiscales, o abogados, o profesores de universidades de poder ejercer en Alemania. Entonces ahí empiezan las primeras normas, marcan los locales de los comerciantes judíos con una J, para que los alemanes sepan que ahí no deben comprar porque son almacenes que pertenecen a los judíos. Sin embargo, en 1936 son las Olimpiadas en Berlín, y hay algunas teorías que explican que por la aceptación de que las Olimpiadas sean en Berlín después de las leyes de Nuremberg, Hitler lo toma como un cierto apoyo a su política contra los judíos y otras minorías en Alemania, y se cree en cierto sentido respaldado. Entonces, en 1937 38 y 39 empiezan las echadas de judíos y de otras minorías que estaba en discusión su nacionalidad alemana o sus permisos de residencia. Simplemente los nazis los cancelaban y todos los judíos o otros residentes que tenían otra nacionalidad, Hitler los sacaba de Alemania, y de ahí mi abuela, que era nacida en Polonia, aunque era nacionalizada alemana, empiezan a discutir sus nacionalidades. Los pasaportes de ellos los marcan ya con una J, entonces los pasaportes de la familia de mi papá, su hermana y sus padres están marcados con una J, y en 1938, en noviembre, por estos famosos transportes hacia Polonia y otros, hay un judío que vive en Francia, que sus padres son sacados de Alemania y echados de Alemania y llevados a Polonia. En una rebeldía entra en París a la embajada de París y le dispara al attaché comercial von Rath, y el que lo hizo era un judío que se llamaba Greenspan. Y con ese evento Hitler y los nazis aprovechan en Alemania de crear la Noche de los Cristales Rotos, con ese evento donde dicen que un judío mató a un alemán, y sale el evento a las Noches de Cristales, que es del noviembre 10 al 11. 9. Del 9 al 10 de noviembre de 1938. ¿Cómo recuerdas esa noche y qué pasó con En la mi abuelo? noche estallaban fuegos en todas las sinagogas y en partes donde había comunidades judías por las hordas de la SA, que eran la tropa que Hitler había organizado desde 1933 y antes. Y rompían todos los cristales Por de los eso se almacenes judíos, que ya volvían a estar marcados con una J, porque ya estamos hablando otra vez del 38. Después de las Olimpiadas volvieron a marcar las tiendas, y en esa noche los cristales rotos, de ahí su nombre, la mayoría de los almacenes de los judíos son destruidos con piedras, les lanzan piedras, rompen los cristales, son saqueadas las tiendas y incendian en toda Alemania, creo que más de 600 Lo que nosotros sinagogas. averiguamos un día después es que en algunas partes llevaban una comunidad judía y la metían en la sinagoga y después le metieron candela a esa sinagoga. Pero tu papá, ¿qué pasó con tu papá? Mi papá en 1938, por la mañana, después de la Noche de los Cristales, próximo día, salió de la casa como normalmente siempre lo hacía para su trabajo y jamás volvió. Nosotros jamás supimos de él. ¿Tú fuiste al otro día o a los 2 días a tratar de averiguar? En Salbrechtstraße, donde era la Central de la Gestapo. central de la Gestapo, entré porque quería averiguar qué pasó con mi papá.
uno de la SS me miró y me dijo, ¿Bist du Jude? ¿Eres judío? Y le dije, sí. Entonces, haga que desaparezcas. Lárgate. Lárgate. Y eso fue lo que jamás más averigüé. Su padre, que sí era alemán, como desapareció ese día, entonces quedó en discusión la ciudadanía. Como su mamá era polaca y los pasaportes ya estaban marcados con una J, creo que la Gestapo llegó a la casa de ustedes a confiscar los pasaportes, porque como no estaba el papá no podían demostrar que había un padre alemán. Entonces la Gestapo les confisca los pasaportes, se los quita, ellos quedan sin documentos, y en junio o julio del 39, 2 meses antes de la guerra, septiembre, sí, son llevados, en como julio. muchos otros judíos de Berlín y de alrededores, a la frontera con Polonia, y simplemente los echan a Polonia. O sea, abren la frontera, los hacen seguir y los pasan a Polonia. De ahí salen ellos de Alemania sin pasaportes, sin documentos, creyendo que como la abuela es polaca, se van para Polonia, que allá pertenecen, y no pertenecen a Alemania. Porque los guardias polacas le pegaban mucho a los que llegaron hacia la frontera, porque primeramente hay una tierra de lo que se llama la tierra de nadie en cada frontera, posiblemente 1 kilómetro o varios centenares de metros. Fuimos recibidos muy mal por las guardias de Polonia. Después de eso, mi mamá nos dijo que íbamos a ir a una ciudad que ella nombraba Ciechenau y después en polaco se llamaba Ciechanów. Esa era una ciudad donde yo no me acordaba, donde ella tenía una pequeña fábrica de mantequilla y quesos. Le hice una pregunta a mi mamá, ¿dónde quedaba el dinero, lo que tú ganabas allá de esa fábrica? Me contestó, tenía 2 hermanos muy pobres. Me acuerdo de la contestación. Por eso, en Polonia el antisemitismo, como no era organizado por el Estado, pero era mucho más viril que en Alemania, comparando. Porque me acuerdo de un señor que me había dicho que también fue empujado por la frontera. Él me dijo, yo fui nacionalizado en 1906, fui soldado en la Primera Guerra Mundial. Por Alemania. De Alemania, porque ya era alemán según las leyes. Y ahora me echan a Polonia, de donde llegué en 1901 o 2. Este señor dijo una palabra que era para mí horrible oírla. Prefiero una cachetada de un alemán que un beso de un polaco. Yo en mi edad no entendía ese dicho, no sabía por qué lo dijo así, de esta palabra. Pero estando viviendo de 1939 hasta 1942, poco a poco podía entender por qué el antisemitismo en Polonia era horrible. Entonces llegaste a Ciechanów o a Ciechanów y ahí estuviste aproximadamente hasta 1941. De esa época, de esos 2 años, ¿qué recuerdas? En la finca, tu mamá trabajaba en... Al principio trabajaba allá y ella tenía un empleado que administraba esa parte, y de un momento ese señor vino con papeles autorizándole y lo nombraba Volksdeutsche. Volksdeutsche quiere decir que era de origen alemán. Sí, acordémonos que en el 39, en 1939, Alemania invade a Polonia y toma Polonia y toma todo el país bajo su dominio. Entonces, muchos polacos de origen alemán, Volksdeutsche, se vuelven colaboradores de los nazis, y un trabajador que tenía mi abuela en esa finca, que era Volksdeutsche, le expropia
la fábrica a mi abuela y le dice, ahora esto es mío porque la Gestapo me entregó esto con estos papeles y ellos quedan sin sustento y son enviados en el 41 a Plonsk. Pero en Chisinau todos los judíos que vivían en Chisinau, porque en Chisinau o Chechanov en polaco no había gueto. No, sí, pero había una comunidad judía. Sí. Pero ahí sentiste antisemitismo del 39 al 41. De los muchachos más o menos en mi edad lo sentí mucho más porque cuando nos veían en alguna esquina siempre trataron de pelear con nosotros. Habían pandillas. Y esas pandillas eran mucho más fuertes que nosotros. Sí, en el pueblo las pandillas polacos les pegaban a los muchachos judíos y digamos esto pasaba con el beneplácito de la población polaca. Nadie los defendía. Y mi padre me decía que esto era un ritual semana tras semana. Ellos saliendo de algún lado los encontraban y los otros muchachos polacos se desquitaban con ellos semanalmente, diariamente. Después, cuando les expropian la fábrica, que es en el 41, toda la comunidad judía o gran parte de la comunidad judía Chechanov, ustedes son enviados a Plonsk. Todos. Son enviados Nos a la ciudad de dijeron Plonsk. un día antes, le avisaron es que en la Gestapo o la SS había organizado que siempre había un representante de la comunidad judía con cual ellos le decían lo que tenían que hacer los judíos al próximo día. Y a lo que tenían derecho. Se llamaba Judenälteste. Y también les decías qué tenían que hacer, qué les estaba permitido hacer. Dónde estaba permitido vivir, que teníamos que llevar una estrella de David de color amarillo. Uno no tenía la cara para ellos que podían deducir que era judío. Se veía la estrella. Y, lógicamente, no teníamos derecho de movernos en todas partes de la ciudad. En Chisinau, cuando ya les expropiaron la fábrica, y tú me contaste dos relatos graves, o tristes, o impactantes. Uno es cuando la Gestapo los reúne a toda la comunidad judía en la plaza de mercado. Cuéntame qué pasó ahí y cómo fue ese evento. Y el Ältestenrat, quiere decir el presidente de la asociación, o como se puede decir, de judíos, le ordenaron a colgar su propio hijo. Y nosotros reunidos allá vimos eso. Obviamente bajo la amenaza de que si no lo hacía, asesinaban a toda su familia y a toda la comunidad judía. Bajo esa presión, me contaste tú, él tuvo que colgar públicamente a su hijo. Esas eran medidas de represalias que hacía la Gestapo para que todo el mundo supiera y tuviera miedo de no hacer alguna cosa que ellos ordenaron de no hacer. Sí, digamos, por ejemplo, tratar de comprar en un almacén donde no debíamos comprar cosas. Eso fue en el 40, ¿cierto? Eso fue. Tú tenías 15 años. El otro evento es cuando ustedes tienen que abandonar Chechanov bajo las órdenes de la Gestapo y son llevados por la Gestapo a Plonsk. Nosotros nos ordenaron, o el presidente de la Asociación Judía nos dijo que teníamos al próximo día a las 6 de la mañana reunirnos en yo diría que seguramente era un castillo viejo porque había un portón grande, un sitio muy grande, sin techo, donde todos debían reunirse. Y solo podían llevar una maleta. Todas las cosas que se llevaban tenían que caber en una maleta. Ninguno debía llevar más de una maleta consigo las cosas personales. Todos los otros se quedaban en las casas donde vivíamos. Al entrar en este sitio, me recuerdo de un relato que es muy difícil de decirlo. Entramos allá y había un señor ya bastante entrado en edad para mí, con mis
casi 16 a 15 años. Entramos allá y a todos les pegaban con todo lo que tenían. Y a un señor mayor, para mí era bastante mayor, le pegaron y ese señor se cayó al suelo. Se desmayó. Y en este momento ese señor empezó a rezar un rezo que se llama Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y le siguieron pegando. Este señor no se volvió a levantar, no vi que se levantó. No sé si se desmayó o ya estaba muerto. Esas cosas pasaban muchas veces entre la SS, aunque tenían uniformes, eran más bien matones. De allá nos metieron en camiones de la Wehrmacht. Wehrmacht quiere decir el ejército en alemán. Y nos llevaron a Plonsk, que no era muy lejos, pero pertenecía al General Gouvernement de Polonia, no pertenecía a las tierras que Alemania incorporó como parte de Alemania. A Plonsk, allá había un gueto, porque nosotros no sabíamos. Cuando entramos en el gueto, ya la policía que tenían uniformes, que era policía judía, que ellos seguramente habían nombrado, y nos indicaron dónde podíamos vivir. En esta casa ya vivían otras familias aquí, que el sitio que nos quedaba a nosotros tres era muy reducido. O sea, llegaste a Plonsk y en Plonsk había gueto, Sí. que en Chejánov no había. No había gueto. Entonces ya había el gueto, que eran, digamos, Organizado partes de la antes ciudad que nosotros. estaban encerrados, donde solo le estaba permitido a los judíos vivir. No podían salir de ahí y, digamos, la situación de la alimentación, la situación médica, etcétera, todo era tremendamente precario. O sea, habían muy pocos víveres y ya aguantaban ustedes hambre. Ya Sí. en el gueto era complicado sobrevivir y alimentarse a diario. Como nos quitaron también los nazis, la SS nos quitó el dinero, no teníamos mucho dinero. Sí, pero el dinero, o sea, la primera vez que se confiscan todas las cosas de ustedes es en Alemania cuando los sacan. Sí. Y la segunda confiscación es cuando de Chejánov los llevan a Plonsk. Ya saben, con una sola maleta, sin ningunos bienes, con lo que cabía en una maleta por familia, nadie podía llevar nada más. Entonces ya no tenían ni pasaportes, ni dinero. Creo que algunas joyas que tú cuentas que tu mamá había escondido, en su ropa, en la ropa, que eran las cosas que ella vendía de a poquitos en el gueto de Plonsk para poderlos alimentar a ustedes. En Plonsk era muy difícil, salíamos de vez en cuando, no con permiso, pero escapando de alguna manera que no nos vieron para conseguir algo. Pero la vida era muy difícil. Y allá estuvimos algunos meses. ¿En el gueto había colegio? No. Lo único que teníamos es la policía judía que era mandada por la... O sea, en Plonsk ya no ibas a colegio. No. Sino era el rebusque diario de comida. Posiblemente alguna persona se sentaba con los niños y les enseñaba algo porque había profesionales de enseñanza en el gueto, que antes eran empleados del Estado que... Pero tú no ibas, tú tenías 16. No, es que yo jamás aprendí. Aprendí algo de polaco porque mi mamá sí lo hablaba muy bien, aunque mi mamá dejó Polonia en 1918. Yo nací en 25. Mi mamá ya hablaba bien alemán para mí cuando ya empecé a entender, cuando seguramente tenía 3 o 4 años. ¿En el gueto de Plonsk tenías amigos? ¿Ustedes eran un grupito? Sí, entre los muchachos judíos que sí, pero
tratábamos de jugar como niños fútbol, pero si la SS veía eso, mandaba a uno y nos quitaban la bola, nos pegaban. Así que cosas que pasaban en el Gato era esperar la muerte, como si no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros oímos de algunos que había algunos campos de concentración, pero nadie era capaz de creer todo lo que decían. Al final de 42, casi al final, llegó una orden porque que nosotros supimos de los representantes judíos ante la Gestapo o ante la SS, que al próximo día debíamos estar listos con nuestras cosas que teníamos, que nos iban a trasladar a un sitio. Ese próximo día, muy temprano por la mañana, nos llevaron a la estación de tren. Allá fuimos entrando en trenes que eran más bien vagones de transporte de animales, o sea, eran vagones. Y de allá empezó realmente el camino hacia Auschwitz, sin que yo sabía. Solamente cuando llegamos a Auschwitz, vi en alemán Auschwitz. En cambio, Auschwitz se llamaba en polaco Oswięcim, o algo, Oswięcim creo. Ustedes llegan a Auschwitz y tú te bajas del tren con tu mamá y tu hermana. Y nos ordenan que los hombres se aparten y pongan en fila por el lado izquierdo. Y eso fue la última vez que vi a mi hermana y a mi mamá. Tuviste una mujer que tenía un bebé en manos. Una cosa que pasó, que para mí como un joven era imposible de entender. Uno de la SS se acercó a una mujer que tenía un bebé en brazos. Yo creo que el bebé tenía 3 meses o 2 meses o 4 meses. No sé exactamente. Cogió ese bebé, lo tiró al aire, sacó la pistola y disparó contra ese bebé. Cuando ese bebé llegó a contactar con el suelo, no oímos llanto, solamente cuando cae una piedra sobre el golpe. Me pareció algo horrible. Y creo que en ese momento tú me contabas que sabías que habías llegado al infierno, Sí. que era el campo de trabajo, campo de familia, no existía. Lo que decían antes que nos iban a llevar a un campo de trabajo, ya nos dimos cuenta que era un campo de exterminio, no un campo de trabajo. Tú me cuentas que alguien como un judío austriaco te había contado, que te había dicho, para sobrevivir te toca trabajar, así que diga que tienes 18. Sí. Entre nosotros había que nos ordenaban para acá, ya habían guardias de la SS y también ya personal del campo con el vestido a rayas. Y se nos acercó un señor que hablaba alemán con un acento austríaco y dijo: muchachos, si ustedes tienen menos de 18, no lo digan, digan que tienen 18 o más, cuando le pregunten. Nos limpiaron de cualquier pelo que tenía uno en el cuerpo, todo. Cabeza, todo. Y nos echaron desinfectante y después nos dieron la ropa rayada que ustedes posiblemente hayan visto en alguna película. Y ya era una ropa un poquitico más gruesa que para aguantar el invierno. Sigues donde el señor que te pone el número, que te tatúa el número. Cuando llegué al sitio donde estaban tatuando el brazo izquierdo, me pusieron el nombre, no sabía por qué yo en ese tiempo, 77362. 77362. Y a partir de esa fecha,
Tú ya no eras Max, no tenías nombre, no tenías apellido, y él se tenía que reportar donde todo el mundo que lo llamaba, como 77362, se reporta. Y así, digamos, se reporta en el sitio. Trataron de quitarle mucho la dignidad humana, o sea, ya solo eran números, ya no tenían nombres, no se podían hablar entre sí con nombres, solo era el número, y todo el día eran llamados por números. Era toda una psicología de los nazis para quitarle el sentir humano a los judíos y a los otros presos y minorías que estaban con ellos. Al próximo día de haber recibido ya el tatuaje, la ropa, nos indicaron en qué bloque deberíamos, cuál era el bloque donde nosotros podíamos dormir. Para ellos era, yo vivía en el bloque 10 y arriba el segundo piso se llamaba bloque 10A. Y eran camarotes de 3. De 3 pisos. Correcto. Y el bloque Älteste, que era Älteste quiere decir mayor, que era responsable por ese bloque, pero era un prisionero como nosotros, que tenía que ir a trabajar, pero por las mañanas él entregaba a ese Blockführer el número de las personas vivas que estaban allá reunidas, los muertos que hubo de noche. Tú me cuentas que en estos trabajos te tocó en una mina de carbón en Monowitz. Había un campo Monowitz y había un campo Bula. En Monowitz, ¿qué trabajos te tocó hacer? En una mina de carbón, que puedo decir, como no soy una persona muy alta, porque no me desarrollé seguramente por falta de alimentación, se trabajaba en una mina de carbón, no creo que más alta de 1,20 a 1,30, y nosotros muchas veces de rodillas, estando de rodillas o agachados, con una pica sacábamos carbón. Era pica y pala extraer carbón de una mina de 1,20 todo el día. Y la SS que nos supervisaba, que si había entre ellos algún desgraciado que le fascinaba ver gente morir, pues disparaba. Oscar Kaduk, un domingo cuando tú estabas de descanso. Oscar Kaduk era el Rapportführer, quiere decir que él era responsable por todos esos Blockführers que mencioné antes, de hacer las cuentas. Seguramente ellos necesitaban para traer más gente o menos, la razón, pero se llamaba Rapportführer. En un domingo que nosotros no teníamos que trabajar, nos era permitido caminar entre los bloques. Yo mencioné el bloque 10 o el bloque 11. En ese día yo oía gritos que no cesaban. En este momento me di la vuelta porque... Si lo hace que el grito judío, ven acá. Y como todos eran... Du Jude, komm her. Y mi papá pues no sabía con quién eran esos gritos, porque muchas veces cuando llamaban a un judío komm her, simplemente o le pegaban o le disparaban. Entonces, como el tipo seguía gritando y gritando, pues mi papá en algún momento paró y se dio la vuelta. Me acerqué al Rapportführer Kaduk, Oswald Kaduk. ¿Y cómo te presentaste? 77362 meldet sich zur Stelle. 77362 se reporta en su sitio. Que eso era la manera de decir. Me ordenó poner la mano sobre una banca baja enfrente de la Schreibstube, que era el primer edificio, a mano derecha cuando salías del campo o a mano izquierda cuando entrabas al campo. Cogió un rifle de otro de la SS, me la bajó sobre la mano. Con las cachas, con la parte de atrás. Y te rompió la mano. Me rompió la mano.
Desde entonces no puedo cerrar. ¿Cómo te ayudaron los compañeros del Los bloque? compañeros me ayudaban todas las mañanas porque como no conseguíamos suficientes vendajes y cosas así, muchas veces algunos destruían hasta un pedazo de tela para poder ayudarle al otro. La ayuda entre la gente del mismo bloque era muy grande, pero en esos mismos bloques no éramos los únicos como judíos, pero también había muchos otros. Pero digamos, los de tu bloque te ayudaron esos días para que pudieras seguir trabajando, para que pudieras seguir... Para poder llegar, y pues si no podía trabajar también me cubrían. La cooperación entre personas con cual solamente hablabas, pero no sabías ni nombre ni nada, porque era prohibido hablar a una persona y decirle, Juan, ven acá. Si hubieran oído eso, nos hubieran perseguido. Una mañana cuando salíamos del campo en Auschwitz, por el lado izquierdo, antes de la puerta donde decía Arbeit macht frei, quiere decir el trabajo te hará libre, ese era el distintivo sobre el portón, tocaba una orquesta todas las mañanas, un marcha o otra clase de música. Ese muchacho que era amigo, todos éramos amigos. Lo que no teníamos derecho a decirle el nombre, pero el número. Dijo, yo no aguanto más. Y corrió hacia los alambres de púas que eran electrificados con corriente alta, seguramente 10.000 voltios o más. Se electrocutó. Pero para la guardia de la SS que estaba en las torres de vigilancia, todavía le dispararon. Yo creo que miles de nosotros pensaban lo mismo. Que la única salida. Que la única salida era la muerte. A finales de 1944, un amigo mío que trabajaba en la oficina de registro, porque todos estábamos registrados allá en el campo, en Auschwitz, llegó y me dijo, por la noche después del trabajo, te cambié tu sitio de donde naciste porque oía la SS diciendo que todos los muchachos judíos que nacieron en Alemania serán llevados a la cámara de gas. Ya sabíamos de la cámara de gas. Así que no te preocupes, te traje una lista de unas palabras checas porque te puse que naciste en Checoslovaquia. También quiero contarles una cosa muy, muy horrible para mí. Al principio, cuando estuve en el campo, organizaron un pelotón de nosotros y nos llevaron a un sitio donde nos mostraron las cosas que teníamos que ordenar. Zapatos con otros zapatos, vestidos con otros vestidos, cosas de personas. Me encontré con la pañoleta de mi mamá. No sé, yo tenía la esperanza cuando vi la pañoleta que la iba a ver. Se me acercó uno de esos judíos de Eslovaquia y me dijo, no, ella no vuelve. Ya no lo vas a ver. ¿Y te señalizó qué? ¿Qué te señalizó el Señor? Te señalizó las chimeneas de Auschwitz. Sí, que eran cerca donde estábamos trabajando porque
había una cámara que se llamaba Effektenkammer, quiere decir las cosas que nosotros doblábamos iban a esa cámara donde los guardaban. Y al otro lado eran las cámaras de gas marcadas con un aviso, duchas. Allá cerca también estaban los hornos crematorios donde quemaban los cuerpos de esas personas que habían sido gasificadas. Así que lo único que quedó de estas personas eran cenizas. Tú siempre me decías que ustedes en el campo no hablaban del día de mañana. El día posterior. Sí. Para nosotros no existía mañana, porque se morían mucha gente dentro de los bloques en las noches. En enero de 1945 se empezaron a oír disparos seguramente de artillería o de tanques. Yo no podía distinguir exactamente. Las guardias de la SS estaban muy nerviosas, se permitían matar mucha gente en el campo, como no tenían que responsabilizarse en alguna parte. El 17 de enero llegó esa orden a cada bloque, y que eran siempre muchachos de edad joven, no personas mayores, demasiado mayores que estaban con nosotros, digamos de 40 años. Para un muchacho de 21 años, uno de 45 es el viejo. Y el 18, o antes del 18, la SS estaba muy nerviosa. Se les notaba que algunos tenían mucho miedo. Al 18 por la mañana, a las 6 teníamos que estar listos en la puerta que decía Arbeit macht frei. De allá nos ordenaron marchar hacia la estación por cual llegamos en 42. Allá otra vez nos metieron a trenes con vagones de animales, mucha gente que no había mucho espacio para moverse. No teníamos techos, eran seguramente vagones que usaban para carbón o para transporte de animales. Ese transporte salió de Auschwitz. Me acuerdo que pasó por la primera población en la frontera alemana de la Silesia Alta, que se llamaba Oppeln. De allá entramos a la Silesia Baja. Yo nací en la Silesia Baja, en Breslau. Llegamos a un campo que se llamaba Groß-Rosen. Allá pertenecimos un día, pero por el camino hasta Groß-Rosen y después hasta Buchenwald, todas las mañanas cuando el tren, ellos de noche muchas veces paraban seguramente para darle la oportunidad a la SS de dormir o algo. Por la mañana teníamos la orden de coger los cadáveres de las personas que se murieron durante la noche, a tirarlos del vagón. Nos demoramos así unos 3 días y medio, o 4, no me acuerdo exactamente. Llegamos a la ciudad de Weimar, era una estación, y después hasta el campo de Buchenwald. Sin saber que era otro campo, cuando llegamos al campo, enfrente de la entrada, habían amontonados muchos cadáveres. No creo que teníamos esperanza, yo no la tenía,
que nos llevaban a un sitio mejor de donde estábamos. Cuando estaba trabajando en Chavínkel, había un cuarto donde atendían a los enfermos livianos, porque los enfermos pesados, ya malos, no sobrevivían. Allá estaba trabajando un señor médico de origen francés, de París. Y me miró y me dijo, mire, tenemos un chance para que sobrevivas, que tenemos que extirpar tu apéndice. Blinddarmbolte, quería decir, porque no encontraba la palabra española. ¿Qué podía decir? Algunos de los muchachos, cuando ya estaba sobre la mesa, que no era permitido por la SS, ese doctor me dio unas gotas. Otros muchachos que estaban allá, con la mano me tenían la boca tapada, para que no se oían los gritos, porque fui operado no completamente dormido, porque seguramente el médico no tenía los utensilios necesarios para hacerlo. Fui operado y los otros muchachos del campo de Chavínkel me escondieron de tal manera que la SS no llegó a saber. Una semana después ya salía con el pelotón al trabajo. Ese muchacho Niemann, cuando me ordenó que me vistiera y que le siguiera, no sabía por qué. Cuando llegué al sitio donde él estaba con él, dijo, siéntate. Sacó una tabla de ajedrez ya preparada y me ordenó jugar contra él. No me era difícil de ganar la primera partida. Pero cuando vi su cara enrojecida de rabia, volví a montar el tablero de ajedrez y no volví a ganar ninguna partida que tenía que jugar con él en los próximos días. Cuando perdí la partida, él sacó un tablet donde estaba algunas salchichas y pan. Comí lo que pude, el resto me lo llevé al búnker donde dormía. Esa era tu recompensa por perder. Por perder. Y también, de una manera, era la ayuda que me permitió sobrevivir, seguramente. Al principio de abril, creo que fue el 9 o el 8, la SS, de los que podían caminar, nos ordenó a juntarse en el portón del campo. De allá fuimos a pie hasta Ohrdruf, al campo de Ohrdruf, que era muy cercano, eran unos 5 o 6 kilómetros. De Ohrdruf, acompañados por la SS de Ucrania. La SS alemana organizó, cuando ocupaban un sitio, organizaba pelotones de la SS, seguramente los que querían entrar. Eso pasó y ellos eran los encargados de nosotros, nos vigilaban y nosotros anduvimos a pie
hasta llegar a Buchenwald. La SS Ucrania se comportó peor que la SS alemana. Cada vez que un muchacho, sin importancia si era judío o no, tenía prisionero como nosotros, pedía permiso para orinar o algo más, la SS Ucrania le disparaba. Así que muchos de nosotros sabíamos que solamente teníamos que hacer todo lo posible para no tener que pedir permiso. Y durante la noche, cuando ellos querían dormir, podíamos hacer nuestras necesidades. Esa marcha se demoró como 3 días, me dices tú. Alrededor de 3 días. Hasta llegar a Buchenwald. A 24 horas, 3 días de 24 horas. La SS, cuando veía aviones americanos, nosotros supimos que eran americanos porque alguien que era mayor explicaba que tenían una estrella blanca en el avión pintada, en varios sitios, eran americanos. Cuando ellos veían esos americanos, porque ellos sí sabían, se escondían dentro del pelotón nuestro, creyendo que les iban a despedir, a disparar desde arriba. O para que no los reconocían. Sí, porque tenían uniformes. Claro. Y ahí llegan ustedes a Buchenwald otra vez, al campo principal. Y ya al campo principal todos los de la Gestapo estaban... Toda la SS, ¿no? Toda la SS ya estaba... Muy nerviosa, Tú ya gritaba oías... mucho, no sabían cuál gente entendía alemán, casi órdenes, pero gritando, die Amerikaner sind nicht weit weg, los americanos ya no están muy lejos. Esa gente estaba llorando como niños. Los guardias. Nos decían en alemán, nosotros no somos de la SS, somos de la Wehrmacht. Pero hace unos días nos metieron en esos uniformes, sacaron todos los jóvenes para el frente y nosotros, la orden nuestra era vigilar la gente que estaba dentro del campo. Al principio me era difícil creerlo, pero después pensándolo bien, porque eran señores de una edad de más de 50 años, bastante mayores, o 60, aún mayor. Pero nosotros teníamos miedo de salir del campo, aunque hubiéramos podido salir. No sabíamos lo que nos esperaba por fuera. En ese día llegó un jeep americano. Cuando vio todos los muertos amontonados, creo que se asustaron algo y se devolvieron. Al próximo día llegaron varios camiones con soldados americanos. Llegaron tanques. Y cuando entraron al campo con los oficiales de los americanos, uno gritó en inglés, "Who the hell speaks English here?" Yo le contesté, me acerqué y le contesté, "I speak English, but not the English you speak." Y él me preguntó, "Do you want to come with us? Do you have anybody left?" Le dije que no tenía a nadie. Y creo que me sentí bastante bien salir del campo con ellos. En 1945, en la liberación, ya por los americanos, estaban allá 3 muchachos, los 3 se fueron a Polonia para ver
si había quedado algo de los bienes de los padres, quiere decir la casa. No, pero los tres muchachos a ti te dijeron, camina, nos devolvemos a Polonia a mirar quién sobrevivió, si hay algo. Sí. Y tú les dijiste, a mí no me queda nada, yo no tengo nada, yo no voy a ir, yo me quedo con los americanos. Y ellos, los tres, se fueron a Polonia. Sí. Y ahora cuenta qué pasó porque solo volvió uno. Desgraciadamente, después de que ellos fueron, en un tiempo, volvió uno de los tres. Cuando lo vi, él vino donde yo estaba, él averiguó en qué ciudad y me dijo, los otros dos no van a volver. Y dije, ¿qué pasó? Después de sobrevivir el campo, en Polonia había una cosa que él me explicó que se llamaba Armia Krajowca, que quiere decir en español o en alemán también, ejército del pueblo, que mataron a los dos por preguntar por las pertenencias de sus padres. Con hachas y cosas así, por haber preguntado a la familia polaca que vivían en ese tiempo ya en esta casa. Esto es nuestra casa. Y como ellos creyeron que iban a pedirle la casa, los mataron. Eso es lo que me contó. Para no devolver las pertenencias de los judíos. O sea, los polacos se hicieron con las casas de los judíos que fueron sacados y para no tenerlos que devolver, los mataron a golpes en época de paz, o sea, después de la guerra, simplemente para no tener que devolver las pertenencias judías. ¿Cuánto pesabas cuando llegaron los americanos? 38 kilos. ¿Cuánto tiempo te quedaste con los americanos? Hasta 1946, porque después ellos se convirtieron en gobierno militar y yo estaba de intérprete con ellos. Después llegamos a una ciudad que se llamaba Burglengenfeld y ellos nos decían que nosotros pertenecíamos a las órdenes de los americanos en Múnich, en München. De vez en cuando iba con ellos a München. Todos los días hablaba el inglés americano con ellos y también trabajaba de intérprete. Tenía mi oficina donde llegaba la gente para registrarse. Esa es la foto que tú tienes. Donde tenía la oficina, donde... ¿Y cuándo llegaste a París? ¿Cómo llegaste a París? En 1946, en noviembre. ¿Y por qué fuiste a París? Porque le escribí, quería averiguar sobre un tío que yo personalmente solo me acordaba muy poco, no porque él salió tarde de Polonia, pero él vino una vez en 1936 a Alemania porque representaba compañías alemanas en Bogotá. Allá lo conocí, pero él estuvo con nosotros un día y se fue. Él ya tenía pasaporte colombiano. Ese era un hermano de mi mamá. De todos modos, supiste que tenías un tío en Colombia. Pero no tenía la dirección. Me atreví en 1946, estando con los americanos, a escribir una carta en latín, que ya había aprendido en el bachillerato, al presidente de Colombia, porque pensé, no tengo que tener dirección ni nada, pongo al presidente de Colombia y seguramente llegará al país colombiano de Sudamérica, porque eso sí lo averigüé. Y se demoró un tiempo largo, como unos 6 meses, y recibí una contestación con la dirección de mi tío. Y llegaste a finales del 46 a Colombia. Correcto.
Cuando llegué a Colombia, mi tío, mi tía y sus hijos llegaron al aeropuerto. Pero llegar en este entonces ya era una odisea. De París salí ya con la visa del consulado colombiano o de la embajada colombiana a Lisboa de Portugal. De Lisboa a Portugal fue un avión hasta Dakar, África, pero porque no era posible de hacer trayectos muy largos, porque era DC-4 o DC-3. De Dakar, África, fuimos a Puerto España, de Puerto España a Brasil, de Brasil, no, al revés, fuimos a Brasil, de Brasil en un DC-4, de Brasil en un DC-3 a Puerto España, de Puerto España a Venezuela, de Venezuela a Barranquilla. En Barranquilla me esperaba un señor que jamás había visto antes y me dijo: tu tío me pidió el favor a que tú te quedaras una semana después de ese viaje en Barranquilla. Es un poco triste decirlo. El avión en el cual yo debía salir se accidentó en una parte que se llamaba El Techo. Y después llegaste a Bogotá y aquí viviste hasta 1952 o 53. Sí, 52. Y volví a Alemania, porque para mí era muy difícil el estudio y yo no quería quedarme sin estudio. Entonces, ¿vuelves a Alemania? Cuando llegué a Alemania empecé a estudiar el bachillerato, terminé el bachillerato, pude hacer mi estudio de química. Después conocí a mi mujer, con cual tuve 6 hijos. Uno de mis hijos es Donald, que ya ustedes conocieron. Entonces, en 1975 llegamos los dos a Colombia. Tú ya estabas separado, divorciado en ese momento y decidiste volver a arrancar en Colombia y vinimos a Bogotá. Y aquí estás hoy en día, 2016, de 91 años. Punto. Esa es esa historia. Esa entrevista la hago para que esa memoria no se olvide. Tengo el deseo de decir que por razones de color o de religión no vuelvo a ver el tiempo que yo viví, que solamente importa el ser humano. El holocausto debe ser enseñado, si es posible, en los colegios, para que los jóvenes aprendan a no odiar a nadie. Gracias.